Y bien, vamos a iniciar. Seguramente se van a ir sumando más personas, pero vamos a honrar la puntualidad. Y el objetivo es hablar de un tema súper interesante hoy, en este espacio, realmente un espacio de una convocatoria como muy ajustada, mm, y que busca hablar de cuánto nos cuesta la fuerza de ventas, ¿sí? Cuando de alguna forma las cosas no están saliendo bien, y cuando no están saliendo bien es que no hay un proceso de contratación que funcione, hay rotación o que no estamos llegando a los resultados que queremos. Entonces voy a avanzar súper rápido. Al final hay una serie de ejercicios. Digamos que hay un ejercicio súper interesante para hacer nuestro diagnóstico, genial que a partir de lo que va a pasar ahora, nos llevemos hoy unas herramientas. Hay dos personas claves que realmente inspiraron muchísimo el hacer este espacio, y lo que digo es que vamos por una tarea que no solamente nos dé algunos conceptos, sino que nos dé soluciones, que al final es parte de lo que estamos buscando. Entonces, bueno, voy a avanzar. Súper abierto el chat. Cualquier comentario, duda, inquietud, algo que quieran que se precise, se repita, pueden escribirlo en el chat o pueden levantar la mano para abrir micrófonos. A ver, ¿para quién está pensado este webinar? Y básicamente está pensado para procesos donde estamos liderando ventas, ya seamos el líder comercial o el empresario y tengamos algunos desafíos como estos, que los vendedores no están dando el resultado que quisiéramos que estuvieran dando, esto es clave, que sentimos un desgaste comercial constante, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo se impacta. A ver, esto es como una serie de dominós, de fichas de dominó paradas, donde una ficha que se caiga empieza a impactar a todo el sistema. Que has contratado y vuelto a contratar sin estabilidad, y esto es clave y es, a ver, en aceleración comercial en este momento estamos en un proceso súper interesante de entender cada vez más a profundidad qué hace que los procesos de contratación tengan esa serie de desafíos, y que al final, de todo esto que pasa, tengamos las consecuencias que habitualmente tenemos. Y finalmente, bueno, que el equipo se mueve, pero no convierte, no están los resultados que quisiéramos que estuvieran. Y esto es importante y nos pasa en muchos casos que tenemos mucho trabajo, poco resultado. Y por lo mismo va a ser parte de esa tarea de, 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 de darle forma a un proceso comercial más eficiente, más efectivo, y más que motivación vacía. Lo que queremos es hablar del sistema. Buenas tardes, denos un momento, por favor. Se nos cayó un poco la recepción. Uy, 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 se fue el internet por un momento, pero ya estoy acá de nuevo. Afortunadamente tenemos ahí las contingencias. Entonces voy a volver a proyectar pantalla y continuamos. Exactamente donde íbamos. A ver. Listo. Entonces estaba contando la historia de por qué este webinar y cuál es la situación en que estamos viviendo como permanentemente. Nosotros tenemos en aceleración comercial tres servicios específicos que prestamos para potenciar las ventas de las compañías. El primero es capacitación y entrenamiento. Entonces creamos capacitaciones personalizadas para las empresas, y gracias a esas capacitaciones pues trabajamos en potenciar las ventas. El segundo es consultoría, y aquí es la consultoría en el sistema de ventas y la consultoría en la estrategia comercial, ¿sí? Entonces, en muchos casos,
No hay un sistema, cae bien tener un sistema, organizamos el sistema. Y el tercer servicio es capacitación y entrenamiento comercial, es reclutamiento, selección y reclutamiento de talento comercial. Es el servicio que en este momento de alguna forma nos tienen más aprendizajes. ¿Por qué? Pues porque la tarea es cómo hacemos también ese proceso, pero cómo lo hacemos también en equipo con el cliente, con la empresa cliente, con el empresario, el líder de ventas, que el resultado sea el óptimo. ¿Y qué es un resultado óptimo en este caso? Pues que no tengamos esos problemas que estamos viendo en pantalla, que no tengamos vendedores sin resultados, que no tengamos ese desgaste comercial y sobre todo que haya eficiencia, que la tarea que se está haciendo se vean resultados y que, eh, no, que el nivel de rotación no sea el nivel de rotación altísimo. A ver, ya vamos a ir viendo el impacto de esto y finalmente el objetivo es que hoy nos llevemos que entendamos esos costos ocultos del proceso. Dos, que entendamos la raíz de dónde esos costos ocultos, y esto es súper importante, y es realmente qué está pasando en esos costos, de dónde y cómo esos costos nos tienen un origen y podemos ir justamente a ese origen, entender el proceso y hacer una evaluación para prevenir y corregir un poco de base y finalmente tener un equipo que sea rentable y que ese equipo rentable y escalable nos garantice el resultado que quisiéramos tener. Hacia allá vamos, ese es el objetivo de hoy. Entonces pongamos los cinturones, chévere si hay un cafecito por ahí. En mi caso hoy me acompaña mi buen café y vamos a desarrollar en estos minutos justamente el framework que necesitamos, que agrega valor. A ver, aquí empiezo con algo súper interesante y es el problema comercial no siempre es falta de vendedores. Entonces, hemos llegado a empresas donde el problema comercial a veces casi que ni es comercial. Y ojo, los vendedores, a ver, la analogía sería como si tú tienes un balde lleno de huecos y quieres llenarlo de agua y en vez de tapar los huecos empiezas a poner muchísima agua. Pues el agua va a salir por los huecos y finalmente no vas a lograr el objetivo. Eso pasa en empresas donde hay unas fugas increíbles en su sistema de ventas y su lógica es, oh, por Dios, necesitamos crecer, traigamos vendedores. Sí, y empiezan a poner, digamos que la hipótesis en ese caso es necesitamos más gente, pero si miramos realmente lo que está pasando, más allá de la intuición y ese necesitamos más gente, lo que realmente importa en este momento es tener un sistema donde no tengamos improvisación, sino realmente hay un sistema. Sí, y la apuesta es, sí, la decisión entre más vendedores, más nómina, más caos, porque a veces el nuevo equipo comercial pues puede ser parte de, a no ser que tengamos paralelamente la construcción de un sistema y que evaluemos críticamente de forma muy objetiva nuestra situación para sí traigamos vendedores, pero sepámoslos traer. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Y esto es parte de esos impactos que están trayendo en muchas empresas el desafío de las ventas. Lo primero, vendedores que trabajan pero no venden. Entonces, llegamos a ver, nosotros hemos llegado a varias empresas donde cuando empezamos ya la operación de nuestra tarea de hacer la consultoría, el acompañamiento y todo el tema, empezamos a ver ese patrón fuerte de vendedores que nos dicen, Alexis, estamos quemados, equipo, estamos muy quemados, tenemos mucho trabajo, hacemos mucho, pero los resultados no están apareciendo. Por otro lado, tengo a la dirección comercial o a la gerencia que me dicen, Alexis, pero no estamos viendo los resultados. Entonces ya entramos a entender qué es lo que pasa y vemos mucha actividad sin una metodología, sin herramientas, sin a veces una estructura y en muchos casos incluso no comercial. Es decir, vendedores que están como muy enfocados en tema operativo, administrativo y eso es un impacto altísimo. Esto pues lleva a alta rotación. Aquí quiero darles un dato muy curioso que encontré en, tiempos pasados, digamos que armando y dándole contexto y entendiendo qué pasaba, y es que cuando un vendedor rota, el costo de ese vendedor que se va está entre, ojo, el 50 y el 300% de su salario anual. Salario anual. Y esto es una cosa impresionante. O sea, un vendedor que se vaya es realmente un impacto altísimo que dentro de otras cosas están en oportunidades perdidas, entonces negocios que se enfrían y se pierden, está también en esas dinámicas muy orientadas por ejemplo, territorios.
que no se están cubriendo, ¿sí? Y en empresas que tienen esa segmentación geográfica, esto es un impacto durísimo. Cuando tú dices, tengo un departamento no cubierto, una línea de negocio no cubierta, todo lo que puede pasar, es grande la pérdida. Clientes mal atendidos y eso también empieza a generar, a ver, cuando a mí me cambian y me cambian y me cambian el asesor, por ejemplo, en temas como ventas B2B, pues el impacto es alto y finalmente incumplimiento de metas. Entonces, estos síntomas finalmente pues tienen unos factores claves que vamos a desarrollar rápidamente y vamos a ver el plan de acción. Entonces, ¿qué hacer para que no nos pase? Sí, y vamos a verlo a ver. Hay algo súper importante y es que al final del día no es solo salarial, o sea, cuando miramos en empresas donde llegamos y empezamos a trabajar y encontramos la rotación y a veces tenemos la oportunidad de llegar realmente al origen, encontramos que hay un tema de fondo y es un impacto que va muchísimo más allá del salario que se perdió. Entonces miremos costos invisibles. El primero, claramente, el tema que va mucho más allá del tema salarial y es todo lo que pasa en función de lo que se pierde en esa energía comercial que se absorbe y se diluye en función de alguien. A ver, tener un vendedor que llegó y no funcionó es 2, 3 meses de capacitación, entrenamiento, es darle recursos, es el tiempo de todo el mundo en función de ese vendedor que domine la oferta, que domine metodologías, que domine herramientas, el software y al final es un costo altísimo. El segundo costo muy alto está sobre el proceso como tal. Entonces hablamos de la rotación es como una hemorragia silenciosa y es, veamos que cada vez que un vendedor se va, pues reinicia el proceso constantemente. Entonces clientes que ya tenía avanzados, pues a veces se pierde lo que se había avanzado, a veces alguien intenta recibir como en esa carrera de relevos, pero no funciona tan bien. No se logra tomar tracción real porque en muchas empresas el ciclo de ventas son 8, 10 meses, 6 meses, 2 años. Y cuando tú tienes un vendedor 3, 4 meses y se va, pues tenemos ese dolor de cabeza de cómo se perdió esa atracción y ese avance se queda en el camino. Se pierde continuidad con clientes, se erosiona al final incluso la cultura comercial. Es un daño súper crítico a nivel transversal dentro de la organización. El costo 3 está sobre el costo de la oportunidad. Y aquí es clave y es, las oportunidades se enfrían, ¿sí? Tengo un vendedor que está moviéndose y por alguna circunstancia deja de estar. Rotó, pues todo lo que estaba caliente deja de estar caliente y empieza a enfriarse y a veces incluso no se alcanza a hacer un buen empalme para que alguien más continúe. Los seguimientos no se hacen, los negocios se caen en la etapa final. En muchos casos es ya negocios que estaban por cerrarse y ¡plup! Dejaron de estar. Y finalmente el tema de los territorios mal atendidos, que también lo hemos encontrado como una constante y es, tenemos un gran potencial de llegar a toda la ciudad pero los 2, 3 vendedores que tenemos solo cubren una zona o incluso la ausencia de vendedores como de forma, habremos llegado a empresas que antes tenían 5 vendedores, rotaron, pasó de todo, ahorita hay 2 personas que están full llevadas de muchas cosas y territorios que no se están cubriendo. Algo importante, bueno, una silla vacía cuesta, pero la silla ocupada por alguien que no convierte cuesta mucho más. Y aquí también hay algo, hay como dos mensajes clave y es, si ya tenemos los vendedores, hagamos ese esfuerzo juicioso porque sean los vendedores que van a aportar mucho valor. Si no son los vendedores que pueden aportar mucho valor, es mejor no tener vendedores a alguien que no está conectado realmente con el cumplimiento de objetivos. Incluso hay otra de las, digamos que las máximas del tema y es contrata lento y despide rápido. Si nos damos cuenta que alguien no es, hay que tomar decisiones. A la semana pasada, en reunión con un empresario muy tradicional, me decía Alexis, pero yo como me doy cuenta, y aquí voy a rayar un poquito, así sea con yo cómo me doy cuenta que alguien no es la persona si en 3 meses en mi industria nunca se cierra un cliente. Nuestra industria tiene un trabajo súper fuerte para cerrar un cliente y nos hemos demorado hasta 2 años para cerrar 6 meses, 8 meses, 10 meses. ¿Cómo me dices que yo puedo darme cuenta si un vendedor es bueno o no es bueno en los primeros 3 meses de trabajo? ¿Sí?
¿qué le recomendábamos a este empresario? Ver que, a ver, si bien es cierto, nosotros acostumbramos a pilotear muchísimo el resultado, ¿sí? Y el resultado es pues finalmente lo que nos interesa. Y hay unos indicadores de resultado, por ejemplo, cuánto vendió el vendedor, eh, cuántos clientes nuevos trajo, si el objetivo es crecer la cartera de clientes, el resultado por línea de negocio, el resultado por cada uno de los elementos, en 3 meses, a veces en 2 meses o en un mes, porque yo le digo a las personas, ven, en un mes tenemos que darnos cuenta que el vendedor realmente es la persona clave. Sí, en un mes no vamos a tener el resultado, pero sí podemos medir el esfuerzo. Y aquí cuando hablamos del esfuerzo, estamos hablando de qué tanta gestión está haciendo el vendedor. Y vamos a indicadores muy específicos y concretos. Por ejemplo, medir cuántas llamadas está haciendo, cuántas citas está logrando, cuántas oportunidades, cotizaciones o tratos está abriendo, qué tan disciplinado es en el CRM, si registra o no registra. Y finalmente, qué tanto está aprovechando realmente su tiempo y su dinámica para lograr resultados. ¿Sí? Ahí que encontramos en muchos casos que el esfuerzo se está haciendo, pero pues el resultado no es tan claro que vaya a pasar. Entonces hay un tercer componente que nos corresponde medir, que en ese caso es la calidad. Pero ¿qué significa medir la calidad en ventas? La calidad en ventas es el vendedor está vendiendo de acuerdo a esa guía de ventas, a ese manual de ventas, que es muy importante en este caso, que se haya definido cuál es la forma adecuada de vender. Ahora, hoy en una empresa con la que llevamos trabajando como casi 18 meses, entró un vendedor nuevo y tuvimos la inducción en ventas y fue pues genial darle su kit de ventas. Entonces, su kit de ventas fue la capacitación, le activamos el proceso de capacitación, pero además de ese proceso de capacitación, fue darle las herramientas a nivel de la filosofía de ventas, de los scripts, de las plantillas, de los frameworks. Y en una reunión de hora y media tenía ya muy explícito ese vendedor qué se espera de él y cuáles son las herramientas que vamos a estar incorporando. Entonces ahí aparecen los elementos de calidad que son claves. ¿Cuál es el mensaje en este momento? Es, nosotros vamos a tener costos como el tema del costo de oportunidad o los costos que ya hemos venido desarrollando. Ya hay una forma de contrarrestar el riesgo y es, sobre todo en esa fase inicial y en ese onboarding, acompañar de cerca. No solamente piloteando resultados, porque en muchos casos no se van a ver en 2 meses, pero sí podemos medir el esfuerzo desde la primera semana y si hacemos la explicación y el acompañamiento en cómo debe estar vendiendo, hacer el seguimiento en materia de calidad, la calidad de la gestión comercial. Hasta ahí espero estarme haciendo entender. Recuerdo que si alguien tiene alguna duda, comentario, bienvenido a las inquietudes. También está el chat. Estamos pendientes del chat para responder cualquier inquietud y que aprovechemos que es un grupo realmente pequeño. Yo nunca, más que este ofrecimiento no lo hago tan así. Cuando tenemos un webinar de 50, 100, 200 personas, ahí ya somos como mucho más medios. El costo invisible 4 son clientes mal atendidos. Aquí la recomendación es una y es conectar con esa experiencia comercial que está brindando nuestra compañía. ¿Sí? Algo como un NPS, y para los que de pronto no lo han escuchado, es el Net Promoter Score, es una medición de qué tanto nos recomendaría alguien. Entonces mide como dos factores al tiempo. Uno es satisfacción de los clientes y la otra es reputación. Entonces, en muchos casos hemos encontrado que el NPS lo venden como una medición de reputación. Entonces, cuando yo tengo un vendedor nuevo, vale la pena asegurarme, o bueno, a veces no es ni siquiera un vendedor nuevo. Por ejemplo, nosotros llegamos a una compañía donde llevan vendedores de 10, 15, 20 años y parte de lo que hacemos es medir el nivel de satisfacción de los clientes de la empresa en función de el vendedor, porque hemos encontrado patrones donde los clientes del vendedor de Roberto están súper felices, pero los clientes de Javier están insatisfechos y automáticamente encontramos cuál es la experiencia comercial que están prestando estas personas. Menor confianza y recompra, y aquí es
Cuando baja la confianza, baja la recompra, pues nos implica entender qué está pasando. Y ese que está pasando es acercarnos a los clientes y preguntar. Es hablar con un cliente y preguntarle, bien, ¿cómo te está yendo con el asesor? ¿Te atendió bien? ¿Fue claro? ¿Cómo fue ese acompañamiento? Y a veces es tan sencillo como alguien de la empresa haciendo una llamada de satisfacción. Si nosotros como líderes comerciales o empresarios lo hacemos, está súper genial. Y un vendedor también con un mindset claro de ventas que aporta valor, pues conecta con esos elementos de confianza y esos elementos de aprendizaje. Es decir, cuando yo le digo a un vendedor que va por buen camino, ven, vamos a hacer unas llamadas para validar qué dicen los clientes de ti, más que miedo lo ve en función de bien y recibe muy bien como el input que pueda salir de ahí. Menos referidos, y los referidos hay que ponerlos sobre la mesa y es, ven, nos están refiriendo o no, y eso es algo que es mejor analizarlo y decirnos las verdades incómodas y no pues estar con la hipótesis de que todo está bien cuando realmente no pasa. Y mayor riesgo reputacional, que al final, digamos que no es tan fácil de llegar allá, pero hay que entender cómo está ese riesgo reputacional. Y finalmente, un mal sistema pues pega durísimo en el liderazgo comercial. Hay una frase y es cuando no hay sistema, el líder no dirige, sobrevive. ¿Sí? Y esto es clave, ¿por qué? Porque nos enfrentamos a ver, cuando no es claro el vendedor qué tiene que hacer, en qué proporción, con qué herramientas, y ese proceso no se ha organizado de forma adecuada, el líder al final va a estar es apagando incendios, es decir, el vendedor vendió algo mal vendido, el vendedor desatendió una cuenta clave, el vendedor hizo algo, pero pues lo que falló muchas veces no es el vendedor, sino el sistema. No era tan claro, no se le dieron las herramientas y a veces no hay espacio para cometer el error de aprender. A ver, si nosotros vemos que en mi empresa, en una empresa X, un vendedor nuevo atienda a un cliente de altísimo valor, cometa los errores que no se pueden cometer con ese, que no está bien cometer, y al final perdamos ese cliente, pues es realmente un impacto altísimo. Corrige errores, ¿sí? Reemplaza vendedores, y entonces un líder en un sistema donde no hay sistema, en un proceso comercial donde no está el sistema, va a estar súper ocupado en el proceso de la selección, de las 10.000 reuniones, de las pruebas, de las entrevistas. Y aquí yo quiero ver, hace poco hablando con un vendedor, bueno, no fue tan, con un director, hace como un año, cuando le explicaba yo que hacíamos reclutamiento comercial, me decía, Alexis, me interesa muchísimo. Y me contaba su anécdota. Entonces me dijo, hermano, puse un anuncio en LinkedIn y le puse un presupuesto. Y yo era feliz porque me llegaban hojas de vida. Y él se entretuvo como 3 semanas del tiempo del gerente en una empresa de unas 60 personas, una empresa mediana haciendo entrevistas y él, digamos que desde su expertise, porque es muy bueno en su empresa, en su negocio, exigiéndose un poco en materia de reclutamiento. Me dijo, pasaron varias cosas. Una, me di cuenta que yo no estaba viendo unos factores a nivel muy, muy generacional. Contraté unas personas mm, como muy junior, como muy de la nueva era, que ya en mi modelo de gerencia no fueron funcionales, renunciaron al corto plazo. Dos, quemó casi un mes de trabajo tiempo completo haciendo el reclutamiento. Y tres, particularmente en ese caso, como él abrió una publicidad en LinkedIn para que le llegaran hojas de vida, se le olvidó cerrarla, entonces le valió como 1.800.000 solamente el tema del costo publicitario y al final estaba pues en ceros al mes y medio cuando las personas que había contratado ya no estaban. Aquí es como nosotros como gerentes comerciales realmente estamos previniendo el caos, organizando el sistema y tomando el control de. Entonces, bueno, estos son los 5 costos que de alguna forma podemos estar pagando y vamos a ver qué hacer para que no nos pase y cómo tomar medidas y controlar el sistema. Que el problema no siempre es el vendedor, muchas veces el sistema, insistimos, hemos visto muy buenos vendedores que no encajan en un sistema o llegamos a empresas donde el sistema tiene algunas fugas y eso nos genera un problema. Claro, también hay vendedores que hay que acompañarles más, ¿sí? Y de alguna forma es como, por eso digo, no siempre es el vendedor, muchas veces el sistema, pero a veces también está en el vendedor.
¿Qué se ve afuera y cuáles como los síntomas que estamos viendo? No vende, rota, no convierte clientes insatisfechos, pero en la raíz y en el fondo, en la profundidad, ¿qué hay? Selección por intuición, ¿sí? Y es una selección que tiene desafíos especiales. A ver, insisto, seleccionar vendedores es en este momento un desafío muy, muy interesante porque el vendedor al final tiene unos niveles de exigencia a nivel, por ejemplo, de habilidades blandas y varios temas mucho más elevados que alguien en un área operativa, administrativa, y por lo mismo implica una tarea súper interesante. Dos, bueno, el onboarding débil, ¿sí? Y este onboarding débil es, a ver, una vez tú seleccionaste bien un vendedor, tres tips claves del proceso de selección. Primero, hacer pruebas de juicio situacional, ¿sí? Hacer clínicas de ventas, role plays, ¿sí? Y todo lo que puedas en función de cómo vende esta persona y cómo no es bueno que venda, ¿sí? Hay también una clave en este momento y son pruebas en función de pruebas de presión. O sea, cómo reacciona un vendedor ante una situación crítica, ¿sí? Y que todo esto complemente lo que regularmente se hace a nivel de pruebas psicotécnicas clave, las pruebas de psicotécnicas sí o sí deben estar. Valioso pues que interactúe con alguien desde una dinámica como de psicología, que agregue valor desde el análisis de comportamiento y finalmente pues toda la validación y el estudio de seguridad que se pueda hacer. O sea, lo que estoy recomendando es en la selección agregar elementos que nos den la tranquilidad de que la persona en ese ADN comercial y en ese perfil pues agregue valor a la compañía desde cómo viene. ¿Sí? Vamos con el segundo, el segundo, la segunda falla sistémica que nos lleva a una acción importante es el onboarding débil. Y aquí la tarea ¿cuál es? Es planear qué pasa después de que lo contratemos. Es decir, rápidamente démosle un kit de ventas claro. Rápidamente, a ver, el tema, y aquí dejo como algo súper importante, es el tema de comisiones en el onboarding, que es muy importante que en los dos, tres primeros días, ideal a veces antes de haber firmado un contrato de trabajo en materia comercial, el vendedor conozca cuánto va a comisionar y en qué circunstancias. Claro, lo otro es que ese sistema pues tenga como fundamento, pero uno de las quejas, a ver, cuando nosotros estamos vinculando a nuestra comunidad de candidatos y de personas que quieren trabajar en ventas para las empresas a las que acompañamos unas 300 500 personas al mes. Y cuando le preguntamos a alguien por qué cambiaste de trabajo, por qué quieres cambiar de trabajo, en muchos casos aparece el tema comisiones como un factor clave. Si tú no vas a pagar comisiones, pues no hables de que vas a tener un vendedor, puedes hablar de vas a tener un asistente comercial o algo así que le bajas un poco la expectativa. Y lo hemos hecho en casos donde ya hacemos el perfilamiento, recomendamos al empresario, ven, creo que más que un vendedor estamos hablando como de un asistente comercial y como que cubrimos ese aspecto. En el onboarding además dejar claro qué se espera, incluso chévere cuando podemos compartir y contarle al vendedor las dinámicas muy de ese currículum oculto en las compañías. Es decir, qué es bien visto y qué no es bien visto en la empresa por nuestro ADN, al margen de que no es ilegal, no está por fuera de, pero sí que se valora en la empresa. Hay empresas donde el currículum oculto es súper importante, súper fuerte y nunca nadie lo reconoce y menos lo comunica. ¿Sí? Tercera falla sistémica, entrenamiento sin práctica. Entonces el entrenamiento es práctico, el entrenamiento es concepto y práctica. Y es que alguien se siente con ese vendedor nuevo y haga de cliente y hagan una simulación y se haga todo el ejercicio las veces que sea y se entienda que está pasando algo bueno con el vendedor. Falta de acompañamiento y es no solamente tenerlo y entrenarlo, sino es cómo lo vamos a acompañar y cómo lo vamos a estar guiando en ese proceso frente a clientes. Y finalmente, la dirección sin datos, un problema crítico y es la dirección no puede ser algo como intuitivo, sino que debe estar acompañado de los datos. Cambiar personas sin cambiar el sistema solo multiplica el problema y es cuando tú tienes tres vendedores
y cambias a esos tres vendedores porque se fueron, porque como que no encajaban. Y el empresario nos dice, no, Alexis, yo creo que es que la cultura de ellos no encajaba con la mía. Y llegan otras tres personas, pero el sistema no evolucionó. La probabilidad es que esas otras tres personas tampoco enganchen bien, porque el problema está en el sistema. Hasta ahí espero que vayamos súper bien. Les recuerdo, y pueden abrir el micrófono. Cualquier aporte, pregunta, inquietud, súper bienvenido. Si hay un tema específico que no esté quedando claro, bien, lo revisamos, porque al final el objetivo de este espacio es que nos llevemos como un framework muy amplio y cómo intervenir donde es clave intervenir. Al final, esto que nos está diciendo, ven, démosle fuerte trabajo al tema del sistema de ventas, ¿sí? Por eso, a ver, ya que aparecen como unas necesidades muy específicas y es los datos que deben estar, sí o sí, nosotros rogamos tengamos un CRM para la gestión con datos, ¿sí? El acompañamiento, un plan de acompañamiento. Como démosle todo el formalismo para. O sea, un vendedor no es contarle cómo va a comisionar, sino ojalá organicemos un documento así sea sencillo, es preferible eso y no simplemente decirle, ven, tus comisiones van a ser y después el vendedor está diciendo, ven, pero es que no me han comunicado el tema de comisiones bien y ni siquiera sé cuánto voy a comisionar. Y lo otro es pues todo ese trabajo de hacer un buen sistema de comisiones que si lo vemos tiene fondo, pero con esto ya empezamos a verlo muy bien. Esto en cuanto a el sistema como tal. Ahora bien, con relación a la contratación de los vendedores y cómo seleccionar. Aquí empezamos a desbaratar mitos en la actualidad. Antes se decía, un buen vendedor tiene que tener labia, ¿sí? Y esto era como esa parte muy cultural del que no se relacione bien, no es un buen vendedor. De hecho, en muchas empresas vinculaban al primo que caía bien, al primo que más hablaba, como el vendedor de la compañía, pues porque si habla bien, si habla mucho, seguramente... eh, vende bien, pero a ver, en este momento el hablar mucho puede ser una barrera súper difícil, porque era bueno el que hablaba mucho cuando el vendedor tenía el poder por la información. En este momento el cliente llega con mucha más información a veces que el mismo vendedor. Entonces ya se cambió de carisma a metodología, que sea un vendedor metódico, que tenga método y sobre todo, pues que aplique técnica. Sí, y esto hay que dárselo. Digamos que no, en muchos casos no llega el vendedor y llegó con la técnica, sino que le ayudamos desde metodologías de ventas. Sin evaluación bajo presión, y esto era lo que les contaba, y es, no solamente miremos la prueba psicotécnica y cómo le fue en la entrevista, hagamos una prueba de situaciones reales, de, ven, vamos a simular un escenario donde, y nosotros como alguien dentro de una simulación, un roleplay, tomemos posturas hostiles o casos críticos o... Porque ahí es donde vamos a medir el vendedor qué pasa. O sea, nosotros hemos visto desde el vendedor que en una prueba de presión, se levanta y se va porque ni siquiera entendió que era una prueba de presión, pero es hagamos la prueba de presión para entender cómo reaccionan en las situaciones reales de la vida. ¿Sí? Simulaciones de ventas, clave, desde cómo se vende, ven, por qué tengo que contratarte a ti, pero ojalá eso ceñido a un marco metodológico y finalmente el onboarding. ¿Sí? Y es ese acompañamiento, claro, y ese plan de 30 60 90 días, ¿sí? Donde esto nos ayude a que logremos el resultado de un buen sistema de contratación, un buen sistema de incorporación que nos dé solidez y que haga que el vendedor dé el resultado. Y finalmente, bueno, capacitar no basta si no hay adopción y el problema no es solo aprender, es practicar. Entonces, aquí no se trata solamente de darle un concepto, sino es como desde el liderazgo comercial que tengamos en las empresas, hacemos que esto se vuelva hábito. Por eso es tan importante que cualquier capacitación que se tome en ventas, con quien sea, tenga un muy buen trabajo articulado con el liderazgo para que esté todo el escenario de la práctica, esté el acompañamiento y hay que acompañar al vendedor frente a la reunión con clientes, sobre todo en los primeros clientes, el acompañamiento es crítico. Esté la medición y es midamos siempre. Ven,
cuántas llamadas hicieron mis vendedores, visitas, correos, descubrimientos, presentaciones, seguimientos comerciales, reuniones de cierre y al final que todo esto ayude a que se entiendan los números, clave el CRM, sino buscar algún mecanismo pero que pase y finalmente convertirlo en hábito. ¿Cómo estamos haciendo que esto todos los días se haga? No sea como una intervención de crisis, oh por Dios, no estamos vendiendo en marzo, entonces hicimos algo extraordinario, sino no, es que esto se vuelve regla, de ahora en adelante todos los meses. Bueno o malo, se vuelve hábito, se vuelve regla, ¿sí? Y reforzamos desde lo que está pasando en ese seguimiento. Sí, muchos equipos saben lo que tienen que hacer, lo que no tienen es un sistema que los ayude consistentemente. Y es creemos el sistema. Reuniones semanales de seguimiento, reuniones quincenales de, reuniones mensuales, los espacios que corresponden para ver los datos, mirar nuestros semáforos, mirar nuestro CRM y finalmente gestionar desde la información. Bien, entonces la fuerza comercial rentable se construye con cuatro pilares. Y aquí claramente esto ya empieza a ser la acción y la actuación que nos empieza a quedar como tarea. Primero, método, procesos de ventas claro y documentado. ¿Y qué se recomienda acá? Buscar y entender la metodología que funciona y no funciona y toda la aplicación práctica de. ¿Sí? En este momento es clave que esas metodologías estén como muy ajustadas a la realidad de la industria, que utilicemos herramientas novedosas para prospectar, técnicas de manejo de objeciones, todo lo que podamos, pero que el método esté y ojalá sí o sí que esté documentado. La práctica, simulación, roleplay y feedbacks. Aquí hay metodología para la simulación, para el roleplay, no es solamente como hagámoslo, sino hay metodologías de SBI, por ejemplo, de cómo hacer la situación, el comportamiento, el impacto y los momentos claves de ese espacio. El seguimiento con datos, ya es desde el primer momento y desde la primera semana, dejarle claro qué se espera del vendedor. Sí. Y ese que se espera es que debe estar haciendo en su primera, segunda, tercera semana, en su primer mes, segundo mes, y finalmente el trabajo para que se vuelva algo recurrente, algo de hábito y de disciplina. Sí, cuando logramos justamente que se haga la tarea, logramos darle coherencia a ese sistema y que el vendedor empiece a hacerlo de forma natural, nos quita el dolor desde la dirección y empezamos a ver mejores resultados. Y un vendedor también como más feliz, que al final es una de las tareas. Y es, alguien nos decía en una de las empresas donde hemos estado ayudando a Alexis, soy muy feliz al trabajar con ustedes porque tengo muy claro qué tengo que hacer, cuándo tengo que hacerlo, ya desarrollé los hábitos, aún estamos adhiriendo mucha cosa, pero al final es esa certidumbre de un cargo pues que está sobre un sistema. Uy, esto es que no, aquí están los rayones, me asusté. Bueno, ¿cómo se corrige el problema de raíz? A ver, nosotros en aceleración comercial, y esto es parte de lo que ya mencioné, donde podemos ayudar y si alguien tiene algún desafío, chévere que podamos hablar. Hacemos desde la academia, la consultoría, la selección del talento, hacemos un diagnóstico de madurez comercial y el acompañamiento y la adherencia. ¿Sí? ¿Qué buscamos? Pues solucionar el problema que puedan tener y podemos hacer un diagnóstico rápido y es que es hablar de específicamente cómo está ese proceso comercial. Sí, de hecho aquí ya empezamos a ver como unas preguntas para que nos empecemos a trabajar en función de nuestro proceso y es, ¿tu proceso comercial está documentado sí o no? Sí, y si no está documentado, pues ahí ya es claro aterrizar procesos, filosofía, objetivos, fases, ¿sí? Ojo, si hay varios, si nosotros tenemos varias líneas de producto o servicio, paralelamente, pues entender que son varios segmentos y van a ser varios ciclos de venta y la documentación se torna pues más detallada. Los vendedores fueron evaluados con criterio real. Aquí incluso nosotros recomendamos así ya lleven 10 años, hagamos una evaluación incluso para entender dónde hacer un refuerzo, ¿sí? Y que esto nos dé herramientas. Si hay un onboarding para los vendedores nuevos, si en la práctica se están utilizando simulaciones y si finalmente estamos liderando con indicadores. ¿Qué se dice de este diagnóstico rápido? Bueno, si hay no.
a tres o más, pues ahí hay que hacer y podemos, digamos que la invitación es sentarnos a hacer un trabajo juicioso de darle forma al sistema comercial. ¿Qué pasa si no se cambia? Pues vamos a seguir como, digamos que el impacto puede estar en esta línea y es más contrataciones reactivas y es, uff, hay una sobrecarga a ver, una contratación reactiva es sentimos que estamos perdiendo ventas, entonces metamos uno o dos vendedores. Una contratación reactiva es, vemos que estamos al 40% de la capacidad operativa, entonces metamos vendedores para subir. Es reaccionar, no es parte de un sistema más rotación, ¿sí? Y esto empieza a tener un impacto en que las personas llegan, pues si no hubo sistema no engancharon, si no engancharon no lograron resultados. Y a ver, y ojo, eso no quiere decir que si no hay sistema, a ver, los vendedores que de vieja data en la compañía seguramente están dando un buen resultado porque el sistema para ellos está como muy tácito. Tienen unos clientes asignados, los están gestionando, saben qué tienen que hacer, pero el desafío es el vendedor nuevo que siente que está llegando en un marco de improvisación, que no ve claridad y que finalmente puede ser que no enganche y al irse pues haga todo el daño que hace la rotación. También se sacrifica rentabilidad y por última la capacidad de crecer. Va a ser muy desafiante crecer si no hacemos este esfuerzo súper consciente en materia de el sistema comercial. Y finalmente, bueno, el mayor riesgo en no invertir es el riesgo de seguir perdiendo dinero sin medirlo, porque al final el mensaje es, en muchas empresas no es claro siquiera el costo total que está pasando en función de ese no sistema comercial que no está funcionando de la mejor manera. ¿Sí? Y el primer paso, pues, es entender ese diagnóstico. Antes de contratar más, miremos en detalle qué hay que diagnosticar. Entonces, ¿qué fuga pesa más? Aquí es entender cómo está nuestro proceso de ventas, qué número tenemos y dónde está la fuga, ¿sí? ¿Cuál puede ser la raíz de esa fuga? A ver, en dónde está la fuga es en el embudo, ¿dónde estamos perdiendo? Estamos perdiendo porque no generamos demanda, porque no convertimos, porque se quedan muchas oportunidades sin cierre. En la raíz puede ser la estrategia, la capacitación, el sistema como tal. Y cuando digo el sistema es desde procesos, procedimientos, herramientas, toda la política comercial. ¿Qué madurez tiene la compañía a nivel comercial? Y es, nuestro modelo está claro, ya es una máquina de hacer clientes y generar ventas, o es un proceso que está en construcción y que hay mucho por hacer. Y finalmente, ¿qué ruta necesita la empresa? Sí, esto es muy, muy único. O sea, hemos encontrado empresas con muy buena madurez comercial, al margen de que son empresas relativamente muy nuevas y empresas que llevan muchos años, pero hay todo por hacerlo. ¿Y dónde pasa esas empresas que hay todo por hacerlo cuando han tenido unos buenos procesos comerciales por algo grande que pasaba? Entonces, teníamos un cliente en algún momento que tenía un cliente gigante que le compraba muchísimo para un tema de exportación y en algún tema de comercio internacional se cayó ese cliente y ¡pum! La crisis, porque se fue el 70% de la venta. Entonces, en esos casos es donde al margen de que se esté vendiendo bien, no quiere decir que haya madurez comercial. Me decía un empresario con el que me reuní la semana pasada, Alexis, yo he llegado hasta donde he llegado a punta de intuición, pero yo ya veo que no puedo crecer más a punta de intuición. No tengo sistema, es claro que sí, tiene buena estrategia, pero está solamente acá. Y los vendedores que tiene, pues de alguna forma aprendieron por imitación, cumplen un rol, pero no va a poder crecer. De hecho, su mensaje fue, llevo 3 años decreciendo y estoy hablando con ustedes para dejar de crecer. Invitación al diagnóstico estratégico y es ver desde un diagnóstico más estructurado ese score de madurez comercial, costos invisibles, lectura de fallas en la selección y adopción. Y esto es clave y es, ojo, a ver, y lo explico así. En empresas donde hay una persona de talento humano que es muy buena reclutando personas, puede agregar valor que haya alguien ayudándole en el componente comercial, porque el componente comercial tiene muchísima más complejidad. De hecho, nosotros, aparte de los espacios de reclutamiento como convencional de todas las áreas, nos centramos en 5 áreas que son súper importantes, desde las herramientas tecnológicas hasta un tema de mindset para entender que
toda la economía del cargo versus el perfil. Entonces esto ayuda muchísimo. La ruta sugería de intervención y es que priorizar, o sea, hay muchas empresas donde hay todo por hacerlo y finalmente, pues, si hay una oportunidad desde lo que hacemos en la aceleración comercial, pues que lo miremos. Al final, este es un mensaje de, ven, si podemos sentarnos a ayudar a diagnosticar, el equipo de aceleración comercial está para ello. ¿Sí? Y ya en la recta final y para finalizar, bueno, tu problema no siempre es la falta de vendedores, es la falta de sistema en muchos casos y que es importante en ese diagnóstico entender cuánto nos está costando, qué debemos corregir y cómo construir una fuerza más rentable. Para quienes quieran, la idea es que a través de quien les haya invitado o escribiéndonos directamente al contacto de la comunidad, las invitaciones que hagamos parte de la comunidad. Tenemos un checklist de selección comercial efectiva donde agregamos valor. También una plantilla de onboarding súper interesante, que es, ven, no dejes suelto en el onboarding estos elementos en los 30, 60 y 90 días y finalmente ver ese score comercial. ¿Cómo estás? Saber dónde estamos para mejorar. Equipo, ese ha sido nuestro espacio de hoy. Quiero agradecer muchísimo. Terminamos con 12 minutos de eh, tiempo para dudas, inquietudes en la medida en que las hayan. La idea es abrir como ese espacio de debate, y que a partir de ese espacio de debate podamos profundizar en los desafíos específicos que tengamos. Voy a pedir a Alejandro en este momento que pare la grabación para que... Gabriel, muchas gracias a vos por estar.